Señal directa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y como ya le adelantábamos, hoy el padre Alejandro Solalinde, activista, defensor de los derechos humanos, defensor de los migrantes y de las comunidades indígenas, bueno, viene a Guadalajara para impartir una charla a propósito de este tema de los derechos humanos en el Colegio de Jalisco. Y nosotros agradecemos el que nos acompañe aquí en el estudio de Señal Informativa. Bienvenido, padre. Muchas gracias, buenas tardes. Un honor, muchas gracias. También agradecemos el que nos acompañe Sergio Gómez Partida, coordinador del Consejo Ciudadano de Evaluación Pública. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchos temas. Y en estos tiempos hablar de derechos humanos, como en todos los tiempos, resulta por demás polémico. Me parece, padre, que seguimos sin entenderlos en realidad. Sí, lo que pasa es que hemos tenido en los años anteriores una crisis tremenda de derechos humanos y ahora tenemos el objetivo tenemos todos, ¿no?, de encauzarnos a una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos. Pero insisto, pareciera que derechos humanos tratamos todavía de entenderlos como los personales. Mis derechos y pueden variar con respecto a los de usted y a los de Sergio. Claro. ¿No vivimos en esa condición hoy en día? Los derechos humanos han ido avanzando, han ido evolucionando y yo digo que ahora tenemos los derechos del mundo, los derechos de la tierra. Ahora sabemos que la ecología nos ha hecho entender que vivimos en una casa común cuya responsabilidad es compartida. Entonces, cada vez son menos quizá los derechos individuales sin quitar nunca las garantías individuales, pero también estamos transitando hacia unos derechos compartidos. Es esa cultura que se va haciendo más expandida, más universal, que tiene que ver con la convivencia, exactamente, una convivencia. De ahí que nos cueste trabajo en muchas ocasiones. Nos cuesta trabajo porque además tenemos intereses, tenemos muchas inercias, ¿verdad?, de tiempos anteriores donde no se respetaba pues prácticamente nada, ni el Estado de los ciudadanos, ni los ciudadanos entendían la cosa pública como algo de los ciudadanos. Entonces había como una separación, un divorcio, y en eso tenemos que trabajar todas y todos, y sobre todo empezando por reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios. Sin ellos, sin sus valores, sin esa defensa valientísima que han tenido de los recursos de la tierra, México no puede empezar una vida nueva. ¿Y cómo andamos en eso? ¿Sí los reconocemos realmente? ¿Nuestras autoridades lo reconocen? Las autoridades tienen que hacerlo, pero la ciudadanía es la que tiene que hacerlo. El último censo de INEGI demostró que no había una valoración todavía de nuestras raíces. En esto la Iglesia Católica ha dado un vuelco muy interesante con el sínodo de la Amazonia, celebrado en Roma del 6 al 27 de octubre, y acaba de decir cosas que jamás había dicho en los 500 años. Por ejemplo, no solamente hay que reconocer que existen las personas indígenas, los pueblos originarios, sino también hay que reconocer por vez primera su espiritualidad, su teología y las aportaciones que ha hecho en los conocimientos de la medicina, las formas del buen vivir, y también reconocer que ellos son los que nos dan un sentido precioso de la vida, toda vez que ellos reconocen que el único dueño de todo es Dios, nosotros somos solamente administrativos. El sistema capitalista nos ha hecho pensar que sí de veras somos los dueños y que aquí nos vamos a quedar eternamente, y ellos dicen no, aquí solamente un poco, lo vamos a compartir y vamos a tomar lo que necesitemos, lo demás lo reintegramos para que otros que vienen lo puedan utilizar, y además lo vamos a entregar en buen estado. Claro, pues muchísimo por aprenderles. Sí. Sergio, pues estamos en pañales en esto de la defensa de los derechos humanos todavía. Sí, de hecho trasciende porque en esta ocasión el padre Solalinde, además de que viene a dictar esta conferencia en el Colegio de Jalisco, muy importante en el contexto del aniversario del colegio, en el aniversario 37, viene a proponer en el estado de Jalisco la creación de un Consejo Ciudadano de Evaluación Pública. La distancia que hay entre lo que espera el ciudadano y lo que hace la autoridad tiene una brecha, y esa brecha puede ser vista desde una lógica de evaluación. Queremos crear un consejo
además de lo que se conforma a nivel nacional en los estados. Empezamos con Jalisco, después iremos a Nuevo León. ¿Sería el primer estado donde Así es. exista? Sí, Así es el primero. Bien. Un consejo que evalúe el territorio, desde leer el territorio para interpretar el desarrollo, para encontrar la situación en que se encuentran las personas desde su mismo territorio. Desde un teléfono puedas ver cómo están las variables de responsabilidad municipal, responsabilidad estatal y también de responsabilidad del gobierno federal, en una lógica longitudinal permanente de análisis de semáforos a través de indicadores muy sencillos, porque si bien se han hecho cosas de evaluación, lo que hace falta es un sistema que evalúe de manera permanente, pero que sea digerible, comprensible para el ciudadano común. Este sistema pretende calibrar en lógica de resultados, no de esfuerzo. O sea, no vamos a evaluar solo el desempeño de los gobiernos, vamos a interpretar el territorio para conectar qué está haciendo o qué está dejándose de hacer a nivel municipal, estatal o del gobierno federal. Les pregunto a ambos, un consejo eminentemente ciudadano, ajeno a cualquier relación o interés con Partido, con religión, partidos, gobierno, gobiernos. totalmente ciudadano 100%. Más allá de cualquier vaivén político, de cualquier partido, de cualquier administración, la ciudadanía permanece, es el sujeto. Ujú. ¿Y cómo se puede lograr? Digo, y lo pregunto sobre todo abiertamente. Claro. En este momento al padre Alejandro Solalinde, pues le tratan algunos de relacionar con el actual régimen, como que empata, coincide con él, con Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación, y por lo tanto habrán también quienes caigan en la tentación de decir, pues no van a ser imparciales. Bueno, yo contesto y él le va a decir Sí, cómo. exacto. Primero, yo soy una persona muy independiente, muy autónoma. Yo quiero mucho a Andrés Manuel, eso no lo voy a negar, lo admiro mucho, cada día lo aprecio más. Es una persona honesta, con espiritualidad, con un gran deseo de cambiar México a la buena, pero también es un estadista. Quienes no lo quieran ver, a la larga del tiempo lo van a ver. Pero eso no significa que yo esté afiliado a algún partido, no lo estoy. Pero sí quiero ser franco también, que yo soy un agente de cambio. Fui preparado para el cambio también, y que esta transformación, llámesele como se le llame, no es más que la Pascua del Señor. Es la Pascua, es el paso de la muerte a la vida, es el paso de la corrupción a la honestidad, es el paso de la tremenda desigualdad al compartir oportunidades, es el paso de la inseguridad a la seguridad, y de un estado que no respeta los derechos humanos a una cultura de los derechos humanos. Eso se llama Pascua, y yo creo en el cambio, independientemente de que estuviera Andrés Manuel. Yo lo busqué con el PRD, no lo encontré, lo busqué con el PAN, no lo encontré, lo busqué con el PRI, menos lo encontré. Ahora estoy tratando de ver en esta coyuntura, pero es muy distinto. Yo no soy del gobierno, no recibo ni un peso de Andrés Manuel, yo soy autónomo, yo trabajo, escribo, y con lo poco que me dan es suficiente para mí. Y aclaro que eso nunca se pondría en tela de juicio, ¿eh? No, para autonomía, nada. esa independencia, por supuesto. Y como me decía el padre, Sergio, los cómo. Bueno, en este momento los gobiernos están siendo evaluados de entrada a sí mismo. Y una evaluación a sí mismo tiende a la autocomplacencia. Necesitamos que el gobierno no sea juez y parte en materia de evaluación. Nosotros vamos a crear el sistema. Tenemos ahorita la base metodológica, los primeros lineamientos. Estamos en la interacción con las instituciones académicas para conformar un consejo que sea de representación ciudadana, pero que tenga una unidad técnica que esté consolidando la información para poder interpretar qué sucede en tu colonia, cómo está el agua, cómo está el alumbrado, cómo está el transporte público, pero cómo con detalle, no solamente tener o no tener, sino cuál es el desempeño real. De manera que los ciudadanos todos los días llevamos una vida, y desde la perspectiva ciudadana, esto no es un consejo académico, este es un consejo ciudadano ajeno a partidos políticos, presiones e intereses, simplemente Credos. sin credos, simplemente es una báscula ciudadana para estar monitoreando y evaluando a través de indicadores con código de semáforo las condiciones en desarrollo que estamos viviendo desde la responsabilidad pública, ya sea municipal, estatal o federal. ¿A través de qué? Mecanismos, tecnología, levantamiento de información desde los mismos ciudadanos, desde su teléfono van a poder reportar, pero además desde su teléfono van a poder verse cómo se encuentra en condiciones de desarrollo frente a variables de agua, de alumbrado, de salud, etcétera, y además cómo se encuentra frente a otras colonias. Porque lo que está pasando es que la violencia
no ha sido configurada en su análisis de una interpretación causal. La violencia está explicada por la desigualdad, y la desigualdad no solamente es económica. Hay desigualdad en la dotación de infraestructura y servicios. Y no nos sirve demasiado tener información genérica del agua, por ejemplo, de tener la determinación que tengo una conexión de agua en mi casa si no sé a qué frecuencia, con qué presión, con qué calidad de potabilidad llega. Los ciudadanos vivimos esos detalles, no solamente el registro administrativo. Entonces, un sistema detallado de evaluación desde los zapatos del ciudadano. ¿Quiénes serán parte de este Consejo Ciudadano de Evaluación Pública? ¿Y cómo se va a poder sostener una estructura como esta, que a lo que entiendo vendrá vía plataformas digitales, ¿verdad? Sí, bueno, se está haciendo una convocatoria abierta, va a haber espacios de trabajo, se está buscando a través de un código de ética, una primera selección de personalidades que estén en el entorno, en el territorio de Jalisco, y también a través de la unidad técnica que va a ser quien va a realizar los trabajos, en un modelo que ya está con bastante nivel de avance y que va a correr con un apoyo de recursos, que no estamos apostando a recursos públicos, estamos haciendo una gestión de recursos fuera de presupuesto público, porque queremos tener esa independencia. Claro. ¿Por qué primero Jalisco, padre? ¿Por qué primero Jalisco? Porque tenemos al coordinador de Jalisco, porque de aquí salieron también las primeras personas. Estuvimos trabajando en México y hay tela de dónde cortar. Aquí tenemos, por ejemplo, instituciones académicas de mucha importancia que quisieran también contribuir con esto. Yo diría, ¿a quién no le interesa la transparencia? ¿A quién no le interesa que salgamos de la corrupción? Ese es un instrumento muy específico, puntual, quirúrgico, para ayudar a salir de la corrupción. Yo pienso que Jalisco tiene mucha gente que puede optar por esto. Invitados todos entonces, independientemente de que existen algunos otros esfuerzos un tanto similares, Sí. podrían también sumarse a este proyecto. Lo que pasa es que este es un instrumento muy preciso, muy estratégico. Y además de eso, sí está mencionando Sergio Gómez Partida, que necesitamos personas que busquen un cambio, pero también honestas, totalmente honestas, porque nosotros no podemos recibir nada que nos comprometa en nuestra identidad o no, que nos comprometa en nuestra opción ética. No permitimos ni un ápice de corrupción. Somos pecadores todos, pero no corruptos. Exacto. Entonces, en este sentido, suena casi a nos reservaremos derecho de admisión. No, de hecho vamos a Sería... marcar unos lineamientos de un código de ética, pero sobre todo en esta iniciativa que es de carácter ciudadano, queremos resaltar que no vamos a sacar una medición que no tenga interrelación con la responsabilidad pública. Es decir, estamos apostando a la rendición de cuentas. La transparencia ya ha evolucionado, pero tiene un límite. Estamos cruzando la zona a meternos a que los gobiernos, los gobernantes rindan cuentas para que el ciudadano tenga elementos para discutir, deliberar, ubicarse, sobre todo hacer que el ciudadano participe activamente en la democracia, se ubique cómo está su territorio y tenga el derecho de plantearle a la autoridad de una manera distinta sus necesidades, con evidencia sobre todo. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos enseguida, seguimos platicando con el padre Alejandro Solalinde y con Sergio Gómez Partida.